Esta historia comienza contándonos que hace 7 años en un día donde todo parecía normal. Hasta que ocurrió una catástrofe, de la nada aparecieron grietas espaciales, donde aparecieron monstruos, sembrando el caos. Debido a eso los padres de nuestro protagonista perdieron la vida, y justo en ese momento se hizo la promesa con lágrimas de sangre que acabaría con todos los monstruos. Y 7 años después en la actualidad, nuestro prota se encontraba en el parque conmemorativo, diciéndose que lo echaron del centro de entrenamiento de cazadores mientras recordaba lo que había pasado. Y vemos que alguien le decía a nuestro prota que ya no tenía por qué venir al centro de entrenamiento y nuestro prota preguntaba de qué estaba hablando y le pedía la razón por la cual lo están echando. El hombre que por cierto es el director del centro de entrenamiento le dice que aquellos que han despertado, obtienen unos meses para completar su entrenamiento en la sala de entrenamiento exclusiva, y luego debutan como cazadores y viendo a nuestro prota que por cierto se llama An Sun-yeon, pero nosotros lo llamaremos Sun. Le dice con mirada fría que ya ha sobrepasado ese periodo, ya han pasado 7 años, así que como han llegado a esto le dice que será honesto, y le dice que su talento está más allá de la basura y agrega que si lo deja quedarse la reputación de su centro de entrenamiento, también se convertirá en una basura. Sun mientras se retiraba del centro de entrenamiento escuchaba las burlas y los comentarios negativos que decían que no podían creer que no fuese posible subir las estadísticas tras entrenar 7 años. Volviendo con Sun se decía que además de no poder desbloquear rasgos únicos y adquirir habilidades, se preguntaba cómo era posible no poder subir sus estadísticas en lo absoluto. Se los explico gente, los rasgos únicos son habilidades únicas que se adquieren tras despertar y las habilidades como las estadísticas, se adquieren tras entrenar o combatir pero por alguna extraña razón nuestro prota no ha podido conseguir ninguna de las tres. En eso Sun escucha a alguien quien le preguntaba a una niña, cómo había fallecido su padre y la niña le respondía que se acordaba y le dice que cuando los monstruos entraron su padre murió porque salvó a la gente hasta el final, y la mujer le dice que así es y agrega que entonces si está pasando por algo difícil en la vida más adelante le pregunta qué es lo que debe de hacer, la niña responde que ser fuerte y no rendirse. Esas palabras hacen que Sun recupere el brillo de sus ojos y, acercándose a ellas, nuestro prota les hace una reverencia como agradecimiento y se va corriendo y mientras corría se decía que así es como soporto esto durante los últimos 7 años y agrega que no puede rendirse aquí. Unas horas más tarde la lluvia empezaba a caer mientras que Sun tocaba una puerta y vemos que se abría y quien aparecía era el director diciéndole a Sun que por favor vuelva pero Sun le pide de favor que lo ayude a tomar el examen de cazador una vez más y le dice que no puede rendirse así. El director tras escuchar a nuestro prota con una cara de ira lo llama Gil de miércoles y puyándolo con su dedo le dice que ya sabe por qué está aquí y le dice que estaba bien y le pregunta que si solo le tenía que devolver la mitad de la cuota de socios, pero nuestro prota le responde que esto no es por el dinero pero de un golpe es mandado a volar hacia la basura. Y con una sonrisa el director le pregunta qué quería decir con que no lo es mientras lo llamaba fracasado. Sun debajo de la lluvia se preguntaba si él hubiera tenido un rasgo único, pero lo niega y se dice que si tuviera incluso un poco de talento entonces pero en eso una ventana se manifiesta diciéndole a Sun que la torre de las pruebas le alaba por tu férrea voluntad. Sun se preguntaba de quién era pero en eso agua empieza a salir debajo de Sun en eso Sun preguntaba de qué era eso y grita que lo salven. Eso hace que el director salga preguntando que cómo se atreve a causar pero no termina de hablar cuando se da cuenta que Sun no se encontraba ahí. Mientras tanto Sun estaba siendo arrastrado por una corriente de agua hasta que sale disparado hacia un lugar iluminado. En eso el sistema de la torre de las pruebas le notifica que ya han seleccionado a todos los candidatos de la Tierra, y le pide que seleccione la dificultad de las pruebas y le dice que las recompensas serán directamente proporcionables a la dificultad elegida. Sun sin entender lo que pasaba, piensa que sus instintos le dicen que no tendrá otra oportunidad. Así que decide seleccionar unas de las dificultades, en eso empieza a ser llevado a otro lugar, mientras que el sistema le dice que esperan que obtenga resultados satisfactorios al final del sufrimiento y que en breve entrara al primer piso de la torre de las pruebas y le pide que se prepare porque el juicio comenzará pronto.
Luego de eso vemos un desierto, donde Sun había llegado y viendo alrededor Sun se preguntaba cómo había llegado al desierto, pero en eso el sistema de la torre aparece y le dice que le darán un arma, manifestando una espada, y agrega que el tema de esta prueba será la supervivencia y como recompensa por completar la primera prueba, le dice que podrá liberar un rasgo único. Sun al escuchar eso se queda paralizado y se pregunta si escucho bien. Iba a recibir algo por lo que ha entrenado mucho por más de 7 años y temblando piensa que todo lo que le está pasando es una locura, pero retomando la compostura, dice que primero tomara la espada, pero justo en ese momento algo empieza a surgir debajo de él. Y el sistema de la torre da el inicio del juicio de la torre de las pruebas de la dificultad difícil. Y mientras que un monstruo imponente de arena se manifestaba enfrente de Sun, el sistema le pide de favor que sobreviva del golem de arena en la cantidad de tiempo asignada y le dice que si no lo logra la penalización por fallar, la prueba será la muerte. Sun al escuchar eso sale disparado y se pregunta si de verdad puede escapar del golem de arena corriendo así y viendo al golem piensa que aunque esa cosa parezca lenta, en realidad es más rápida debido a su tamaño y mientras seguía corriendo piensa que debido al bioma desértico le es imposible huir durante 9 minutos seguidos con su resistencia y viendo su espada seguía pensando que el mundo le dio una espada y le dijo que sobreviviera y llega a la conclusión de que o muere intentando huir, o muere luchando pero en eso el golem da un pisotón cerca de Sun haciendo que maldijera y se preguntara cómo va a ganar contra esa cosa. Pero en eso recuerda a las personas que se burlaban de él y recuerda lo insignificante que era en el mundo. Y apretando los dientes se pregunta si va a tener una muerte patética intentando huir pero lo niega y cambia de dirección repentinamente y piensa que ha tratado de ser un cazador los últimos 7 años y cuando se trata de teorías puede decir con confianza que sabe más que la mayoría de los cazadores en el campo y agrega que no conseguirá nada si sigue huyendo y viendo al golem dice que los monstruos como los golems dejan de moverse si puedes destruir su núcleo y dirigiéndose a una colina dice que sus núcleos suelen estar en un lugar de difícil acceso y si ese es el caso lo hará más fácil de alcanzar saltando desde la cima de la colina y de un movimiento rápido inserta su espada en la arena evitando su caída y mientras que el golem rodaba tras la caída, Sun se posicionaba detrás de él deslizándose sobre la arena y en eso salta cayendo encima del golem y viendo su núcleo, arremete con un feroz ataque, pero con lo que no contaba Sun era que el núcleo del golem era tan duro, que lo hizo estremecer hasta los huesos, pero en eso escucha que se agrieta el núcleo, pero eso hace que el golem grite de enojo, y Sun al ver que el golem ya se percató de él maldice y cuando estaba a punto de dar otro golpe, vemos la mano del golem que lo logra atrapar a Sun haciendo que grite del dolor, y justo en ese momento algo se manifiesta enfrente de Sun que le empezaba a decir que no era nada y que mejor entienda su lugar. Nuestro prota harto aprieta su espada y le grita que se calle, lanzándole su espada. Pero al lanzar su espada logra darle al núcleo del golem haciendo que éste empiece a desmoronarse. En eso el sistema le notifica que ha destruido el núcleo del golem de arena en menos de 3 minutos y agrega que ha completado la prueba del tutorial. Luego tras la primera batalla de nuestro prota él se levantaba de los escombros y se preguntaba si en realidad ha acabado con el golem de arena, y con una sonrisa piensa que incluso así apenas ganó contra él pero poniéndose de pie dice que logró sobrevivir. En eso el sistema de la torre aparece felicitando a Sun y le dice que tras superar la primera planta de la torre de las pruebas, será recompensado con un rasgo único, y como recompensa clara le darán 1000 puntos. Y como recompensa clara adicional ha obtenido la habilidad de recuperación rápida de rango, y también por completar la prueba en menos de 3 minutos obtendrá 500 puntos adicionales. Sun tras escuchar al sistema no podía creerlo y piensa que se esforzó mucho durante los últimos 7 años pero recuerda que a cambio lo único que recibió fueron desprecios y burlas. Pero en eso el sistema le dice que ha desbloqueado un rasgo único y ha sido titulado con el rasgo único llamado nigromancia,
Sun, tras adquirir su rasgo único, piensa que ahora sí puede convertirse en un cazador. Sin embargo, también piensa que eso solo puede ocurrir si logra sobrevivir, pero en eso una luz roja iluminaba enfrente de él. Era un tipo de niebla roja y mientras se acercaba se preguntaba si estaba saliendo una niebla negra donde murió el golem, y justo cuando lo toca con su dedo, una ventana aparece de parte de su rasgo único, preguntándole si desea absorber el espíritu del golem. Nuestro prota, tras ver eso, se pregunta si la niebla negra es su rasgo único, pero respondiendo a la pregunta de su rasgo único le dice que sí. En eso la niebla roja se empieza a dirigir hacia nuestro prota. Y mientras que el espíritu del golem de arena entraba al cuerpo de nuestro prota, su rasgo único le dice que ha absorbido el espíritu del golem de arena con éxito. Además, su habilidad ha aumentado un 7% luego de que el espíritu del golem de arena entrara al cuerpo de nuestro prota. El sistema agrega que puede almacenar una cantidad de 5 espíritus. Nuestro prota se dice que puede sentir el espíritu, y se pregunta si puede almacenar espíritus y los absorbe, y cerrando los ojos trata de usar el espíritu. En eso aparece el sistema diciéndole que puede aumentar las estadísticas permanentemente mediante los espíritus obtenidos, haciendo que su fuerza aumente en 3 y su salud en 2. Nuestro prota, tras absorber el espíritu, dice que puede sentirlo y piensa que siente como su cuerpo se llena de energía y grita que sus estadísticas han subido de verdad. En eso recuerda que no había podido subir sus estadísticas en los últimos 7 años, pero agrega que por fin ha podido aumentar sus estadísticas de forma permanente. En eso se nos muestra la ventana de nuestro prota que decía: rasgo único, nigromancia de rango, F, proficiencia, 7%, efecto básico, puedes absorber los espíritus de los muertos y usarlos a tu antojo. Efecto adicional, 1, puedes aumentar permanentemente tus estadísticas. El aumento es proporcional al rango y calidad de los espíritus utilizados. Efecto adicional 2, puedes almacenar y utilizar los espíritus. El número de espíritus que puedes almacenar aumenta con tu rango. Volviendo con nuestro prota, tras ver sus estadísticas pensaba que si vuelve con esas habilidades también podrá convertirse en un cazador. Pero interrumpiendo los pensamientos de nuestro prota, el sistema de la torre aparece pidiéndole de favor que pase a la sala de espera al mismo tiempo mientras se abría un portal. Nuestro prota, al ver esto, se queda pensando, y dirigiéndose al portal, suponía que ahora no tenía más remedio que ir donde el sistema le decía. Luego de pasar el portal, nuestro prota cae repentinamente, y ya en el suelo maldecía, y se decía que sus heridas son peores de lo que pensaba, pero en ese instante es curado. Nuestro prota, poniéndose de pie, se preguntaba si todas sus heridas estaban curadas y además se preguntaba que si su cuerpo se curó cuando el juicio terminó, pero dejando de lado eso preguntaba, ¿cómo pueden poner una sola cama en una habitación tan grande? Pero al mismo tiempo se decía que cree que derramó demasiada sangre, pero suspirando, supone que debería de estar agradecido de que al menos le dieron una cama. Acostándose. Y ya en la cama se preguntaba qué era lo que debería de hacer ahora, y también se preguntaba si realmente podía escapar de la torre y cuál fue la razón por la que la torre lo llevó a ese lugar. Pero interrumpiendo los pensamientos de nuestro prota, una ventana del sistema de la torre aparece enfrente de él, diciéndole que puede usar los 5 comandos siguiente: información, tienda, comunidad, inventario y prueba. También agrega que para activarla solo necesitaba decir el nombre de los comandos. Y nuestro prota se preguntaba, 5 palabras de comando, pero golpeándose la cara se decía que tenía que concentrarse en sobrevivir por ahora. Accionando el comando de prueba, en eso una ventana aparece mostrándole el tiempo que faltaba para que se abriera el segundo piso, que era 23 horas con 21 minutos, y el sistema agrega que aún no puede seleccionar el juicio. De parte de nuestro prota se decía que lo sabía, aún había más de estas pruebas. En eso acciona el comando de comunidad y el sistema le notifica que ha entrado a la comunidad de dificultad difícil, que era un tipo de chat en que todos los que están en la dificultad difícil. En eso nuestro prota empezaba a leer todo lo que decía. Unos pedían una explicación, otros decía que su estadística había vuelto a como era antes de despertar, y otros se preguntaba por qué estaba N allí si no era cazadores. Nuestro prota, tras ver el chat, se decía que todos en el chat estaban confundidos y encima parece que la gente que no es cazadora también ha sido arrastrada allí.
pero en eso el chat se deshabilita por la entrada de un administrador. Nuestro prota al ver eso se sorprende de parte del chat. El administrador les decía que tenían información importante que compartir con aquellos que han superado la prueba del tutorial. Nuestro prota pensaba qué clase de información importante era, y se decía que aunque no sabe cómo volver necesita memorizar toda esta información. Volviendo con el administrador, decía que les enseñará a utilizar los puntos que han ganado durante el primer piso del tutorial y les explica que los puntos se utilizan como moneda dentro de la torre de las pruebas y se usan sobre todo en las tiendas. También se pueden usar en la comunidad para dar o recibir puntos de otros y el administrador recalca que dentro de la torre de las pruebas no puedes conseguir ni una gota de agua sin los puntos. Además los puntos solo se puedes conseguir a través de las pruebas. Nuestro prota, al ver eso se pregunta si los puntos solo se pueden ganar en las pruebas. Se dice que en otras palabras necesita hacer todo lo posible para acostumbrarse a las reglas dentro de la torre, ya que el hecho de que ni siquiera puede conseguir ninguna gota de agua sin puntos significa que con el fin de ganar puntos tiene que seguir entrando y superando pruebas. Volviendo con el administrador les dice que eso es todo lo que tiene que decir saliendo del chat y desbloqueándolo. De parte de nuestro prota tras enterarse de lo que dijo el administrador se decía que pensó que podría ser un cazador si solo regresaba, pero viendo su espada, decía que no puede hacer mucho tan solo con una espada, accionando el comando de tienda. Unos minutos más tarde nuestro prota se encontraba entrenando con un escudo y una espada y mientras se entrenaba pensaba que todos los cazadores han perdido todas sus estadísticas al entrar en la torre, pero también agrega que debería de ser más fácil aprender habilidades que ya han aprendido antes. Por eso se dice que no puede olvidar que no está en la misma línea de salida que ellos y agrega que si no entrenan no hay manera de que pueda alcanzarlos. Unos momentos después, nuestro prota se encontraba en el suelo exhausto, pero gracias a la sala de espera se recupera rápidamente, y poniéndose de pie se decía que estaba perfecto, gracias al efecto curativo de la sala de espera. Puede entrenar fácilmente y agrega que debería de poder entrenar fácilmente para la próxima prueba. En eso el estómago de nuestro prota empieza a rugir, y preguntándose se decía qué era lo que debía de hacer con su hambre, mientras abría su inventario y se acaba un pedazo de carne seca. Pensaba que solo le quedan 40 puntos después de comprar algunas cosas, y agrega que si no hubiera conseguido las recompensas adicionales, no habría podido ni soñar con conseguir un escudo. Unas horas más tarde el sistema de la torre aparecía diciendo que el tiempo restante de la segunda prueba eran de 17 minutos y 17 segundos, al mismo tiempo nuestro prota pensaba que el tiempo pasó mucho más rápido de lo que pensaba. Y agrega que incluso en el chat que estaban confundidos ahora estaban bastante tranquilos ya que se acercaba la hora de despejar el segundo piso, pero pensando nuestro prota se preguntaba si podría sobrevivir de nuevo, pero con una mirada decidida lo niega y se dice que definitivamente sobrevivirá. Volviendo con el sistema de la torre de las pruebas, empezaba la cuenta regresiva, hasta llegar a 0, el sistema de la torre le pregunta a nuestro prota si deseaba aceptar la prueba del segundo piso. De parte de nuestro prota él responde que sí, y en ese mismo instante es llevado a un bosque, y el sistema de la torre le dice que ha entrado en la segunda planta de la torre de las pruebas de la dificultad difícil. Nuestro prota tras entrar en la segunda planta de la torre de las pruebas supone que esta vez será en un bosque. En eso el sistema de la torre le dice que el tema de esta prueba será el asesinato, y le dice que para completar la misión, debe de asesinar al líder de la tribu de orcos dentro del tiempo límite dado. Nuestro prota tras escuchar al sistema de la torre de las pruebas, preguntaba si tenía que acabar con el líder de la tribu orco, y parándose en un acantilado, veía la aldea de la tribu orco y se preguntaba si esa era la tribu de los orcos y dirigiéndose al sistema de la torre, le preguntaba si querían que fuera a ese lugar plagado de orcos y derrotar al líder de la tribu. Poco tiempo después nuestro prota se encontraba en la aldea de los orcos observándolos, mientras se escondía en los arbustos. Pensaba que normalmente en las mazmorras, si hay un guardián entre la tribu de los orcos, también puedes decir que hay un cazador, y agrega que es difícil decir que se puede ganar contra un cazador de orcos, pero dice que el verdadero problema es que hay un gran número de ellos. Y nos explica que para derrotar a todos los orcos, se necesita al menos un grupo de cazadores de rango E, para asegurar que no muera nadie, y pensando se preguntaba qué era lo que debía de hacer y arrastrándose para atrás pensaba que por ahora se retirará y volverá más tarde con un plan.
Y con una sonrisa pensaba que hay una manera de completar esta prueba. Poco tiempo después nuestro prota había encendido una antorcha, y mientras abría su inventario decía que pudo hacer suficiente leña, y que ahora lo intentará, tratando de meter la antorcha a su inventario. Nuestro prota, tras ver que la antorcha se había guardado en el inventario, se emociona y dice que esto funciona. Luego de eso nuestro prota se encontraba en el bosque, y mientras vigilaba a los orcos, nos dice que aunque los orcos parezcan cerdos perezosos, son una raza bastante diligente. Además recalca que los cazadores siempre cazan por la mañana y vuelven cuando el sol empieza a ponerse, así que piensa que tiene tiempo de sobra y agrega que la única forma de completar esta prueba, que es de máxima dificultad debido a la inferioridad numérica, es con fuego. Cambiando de escena, nuestro prota se encontraba en la aldea de los orcos, y mientras vigilaba pensaba que según la asociación de cazadores, los guardias orcos no siempre hacen guardia, de vez en cuando vuelven a la aldea para comer o tomar un descanso, pero en eso nuestro prota empieza a correr, sacando las antorchas de su inventario y arrojándolas hacia el bosque, provocando un incendio. De parte de los orcos buscaban la forma de apagar el incendio, y volviendo con nuestro prota pensaba que sí. Encierra la aldea con fuego, no tenía por qué preocuparse de enfrentarse a los orcos cazadores que regresen de su cacería, y agrega que antes de que eso suceda, necesita acabar con al menos 2 trabajadores orcos. En eso vemos a uno de los orcos que trataba de apagar el fuego acercarse a un río, y mientras que se agachaba para recoger agua, gira su cabeza hacia atrás, pero antes de que pueda hablar nuestro prota le atraviesa el corazón con su espada dejándolo tieso, y mientras que nuestro prota activaba su rasgo único y absorbía el espíritu del orco, se decía que esto era lo que estaba esperando, haciendo que su rasgo único tras absorber el espíritu del orco suba al 9%. Pero en eso un orco enorme se ponía detrás de nuestro prota al ver al orco se gira rápidamente y piensa que es un guardia, pero el orco sin perder tiempo arremete con un feroz ataque que nuestro prota logra bloquear, pero tras sentir la enorme fuerza del orco nuestro prota activa su habilidad de absorber el espíritu para aumentar sus estadísticas, haciendo que su fuerza aumente en 4 y su agilidad en 2. Eso hace que el orco se sorprenda y nuestro prota, viendo una apertura, arremete contra él. Nuestro prota, tras acabar con el orco, piensa que si hubiera sido descuidado, habría sido peligroso de parte de su sistema. Le dice que se ha usado el espíritu para aumentar permanentemente sus estadísticas, aumentando su resistencia en 4, la fuerza en 2 y la agilidad en 3. Nuestro prota, tras escuchar que su resistencia aumentó, piensa que el guardia orco también aumenta la resistencia y agrega que si es así el peligro de luchar contra un guardia se reduce significativamente. En eso vemos la silueta de nuestro prota acercarse lentamente a la aldea de los orcos, mientras que ellos se preparaban para luchar. Nuestro prota al verlos pensaba que eran 3 trabajadores y un guardia y un viejo jefe de clan, un total de 5, y mientras miraba al jefe del clan, creía que si tiene cuidado con el guardián entonces no tendrá problemas para derrotar al jefe del clan. En eso, tras unos movimientos rápidos, nuestro prota empieza a acabar con cada uno de los trabajadores, mientras piensa que gracias al espíritu del guardián piensa que los trabajadores no son amenaza en absoluto, pero justo en ese instante mientras que nuestro prota acaba con el último trabajador, el guardián aparta brutalmente a su compañero mientras preparaba un ataque que lanza hacia nuestro prota, que logra bloquear, pero debido al fuerte impacto el brazo de nuestro prota es roto. Y mientras que el líder de la tribu se reía maliciosamente, nuestro prota pensaba que el guardia se ha separado del jefe del clan y agrega que parece que ha renunciado a custodiar, y mientras se liberaba una feroz batalla entre nuestro prota y el guardián, piensa que entonces eso significa que el guardia es el último obstáculo. Y nuestro prota, preparando una estocada, atraviesa el pecho del guardia orco, de parte del jefe de la tribu orco, conjuraba una gran bola de fuego y viendo que nuestro prota había derrotado a su último guardia, le lanza la gran bola de fuego. Nuestro prota, al ver semejante ataque venir, no tiene más remedio que recibirlo. Luego de que nuestro prota recibiera el ataque del jefe de la tribu orco, el jefe se reía maliciosamente pensando que había derrotado a nuestro prota. Pero justo en ese momento la silueta de nuestro prota aparecía entre el humo. El jefe al ver eso se asusta y entra en pánico. De parte de nuestro prota el sistema le notificaba que tras aguantar el fuego ha conseguido la habilidad resistencia al fuego de rango F, y nuestro prota, viendo al jefe orco, le decía que estaba muerto.
Y acercándose lentamente al jefe orco, el jefe orco trata de preparar un ataque nuevamente, pero de un movimiento rápido nuestro prota le corta ambas manos, el jefe orco tras ser cortado grita del dolor, y viendo a nuestro prota, sale huyendo hacia una choza, nuestro prota con una mirada enfadada, se acercaba a la choza lentamente, y de un corte quita el trapo que la cubría pero en eso nuestro prota se sorprende al ver al jefe orco abrazar a dos niños orcos, en eso unos de los niños orcos se acercaba a nuestro prota tomando su pierna como signo de súplica, nuestro prota al ver eso se preguntaba si también ellos valoraban a sus familias. Nuestro prota tras preguntarse eso se queda en silencio por algunos segundos y recuerda el sacrificio que hicieron sus padres para que pudiera sobrevivir, pero en eso el niño orco que suplicaba por su vida, sacaba un cuchillo de su espalda y arremetiendo con nuestro prota trata de atacarlo pero nuestro prota de un movimiento rápido lo golpea en la cabeza con el mango de su espada dejándolo inconsciente, el jefe de los orcos tras ver eso se lanzan al ataque junto al niño, pero de un feroz ataque nuestro prota lo acaba, mientras piensa que si incluso se convierte en fantasma jura acabar con las líneas de sangre de los monstruos, tras acabar con el jefe orco el sistema aparece, felicitando a nuestro prota por haber completado el segundo piso de la torre de las pruebas. Luego de que nuestro prota completara el segundo piso de la torre de las pruebas, se encontraba en la sala de espera y viendo su escudo, se decía que ya no podía usar este escudo y agrega que gracias a él estaba vivo, y abriendo el chat de la comunidad decía que esta vez estuvo cerca y tras leer lo que decía el chat nuestro prota se preguntaba si acaso la mitad de los miembros murieron, pero en eso lee algo que uno de los miembros escribía. Decía que con su vale de preguntas descubrió la forma de volver a la Tierra. Nuestro prota tras leer eso piensa y se pregunta si hay una manera de volver a la Tierra. Hola gente, lamentablemente aquí dejaremos el video por hoy, así que si quieren una segunda parte por favor háganmelo saber en los comentarios y lo estaré subiendo lo más rápido posible. Y si te gustó el video te agradecería mucho si me dejas tu like y te suscribes al canal, así que sin más preámbulos nos vemos hasta el próximo video, cuídense.